Hola, bienvenidos a este subcanal en donde hablamos un poco de aprendizaje de idiomas, pero nos enfocamos mayormente en el idioma japonés. El día de hoy tenemos un nuevo tema de gramático, pero esto es mucho más elevado a diferencia de los otros videos que hemos estado viendo. Este tema ya es para personas que están en un N4 y preparándose para lo que también sería un N3. ¿Qué tema es eso? Es causativo pasivo. Entonces este video será como 2 en 1, porque vamos a hablar del causativo, cómo conjugarlo, y luego vamos a verlo ya como causativo pasivo. A esta forma se le dice saserareru, o lo que sería el equivalente, shieki ukemike. Así que ahora vamos a hablar un poco de qué es entonces el causativo pasivo. En este tema vamos a sentir o nos vamos a expresar desde el punto de vista de la persona a la que se le obliga a hacer algo. ¿Cómo se nos obliga a hacer algo? Es bastante negativo. Por lo general suele ser como en un 90% suele ser bastante negativa la impresión que se nos da cuando nosotros leemos una oración en causativo pasivo. Entonces por eso vemos y tenemos ahí en la esquina la marioneta, porque esto sería como decir la forma de sufrimiento. ¿Sí? Porque nos están obligando a hacer algo. Entonces nos vamos a enfocar primero en cómo vamos a conjugar los verbos. Recordemos, aquí yo lo tengo de manera casual, pero ya sabemos que podemos cambiar ese ru por forma más si lo queremos hacer formal. Tenemos ahí dividido en grupos. Recordemos que cuando nosotros utilizamos la forma casual, la forma jisho, los verbos se van a dividir en 3 grupos diferentes: grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1 son todos los que terminan en i antes de más, grupo 2 en e antes de más, y grupo 3 que son los irregulares, que solo son 2. Entonces, grupo 1 tenemos sonido u. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a cambiar ese sonido U, lo vamos a cambiar a sonido A. Bastante parecido a lo que sería la forma negativa, en la forma nai, en donde también pasamos a sonido A, la kana. Entonces, esa kana que termina en U la vamos a cambiar a, sonido A, y le vamos a agregar seru. Como tenemos ahí, por ejemplo, kaku, que es escribir, aku pasaría acá. Entonces, kakaseru. Y el siguiente, si el verbo termina ya directamente en sonido U, en la vocal U, ya sabemos que no puede cambiarse directamente, sino que va a ser en wa. Por eso les decía que recordemos la forma negativa, la forma nai, porque así es como lo vamos a hacer. Entonces sería waseru. Tenemos el verbo iu, que es decir. Iwaseru. Recordemos, ese es el causativo. ¿Sí? A diferencia de lo que es el causativo pasivo, el causativo es yo obligo. Obligo o hago o dejo que la otra persona haga algo. ¿Ok? Grupo 2, como ya sabemos, es muy buena gente. Lo único que hacemos es sustituir el ru final por saseru. Entonces tenemos taberu, tabesaseru. Y en el caso del grupo 3, que como ya sabemos son nada más 2, suru, con el que se hacen los verbos compuestos, y kuru, que el único que podríamos hacer como conjugación sería el motekuru, que es llevar. Entonces suru, que es hacer, pasa a ser saseru. Denwa suru, que es llamar, denwa saseru. Kuru, que ya sabemos que es venir. Motekuru, que es traer. Mote kosaseru.
kuru, entonces cambia a kosaseru. Pero como ya sabemos, ellos son irregulares, por eso cambian así. Vamos a verlo ya aplicado. Y tenemos acá este ejemplo. Y entonces la madre dice yasai o tabe nasai. Ya sabemos que esa es una manera bastante mamá de decir cómete o haz tal cosa. Nasai sería el suru. El niño, pues como vemos ahí, no quiere. Tabeta konai podría decir él. Entonces en la oración, ojo, importantísimo el uso, por eso la tengo en otro color, el uso de la partícula. Eso cambia muchísimo en quién recae la acción de cierta cosa. Entonces la oración quedaría Haha wa kodomo ni yasai o tabe saseta. Si recordamos en la anterior, sí, porque es verbo del grupo 2. Entonces, por eso les decía yo, es importantísimo que nos fijemos en la partícula. La partícula ga recae sobre la persona que realiza la acción, que en este caso es obligar al niño que se coma las verduras. Por eso sigue justamente después de jaja. Ahora veamos la manera de hacer la forma causativa de los verbos. En un lado tengo, como vemos ahí, la forma causativa, que es la que acabamos de ver. Y al otro lado ya la que sería la causativa pasiva. Si recordamos, la forma pasiva es a mí me pasa algo. No es lo mismo decir mi padre me ha pegado a decir yo le pegué. Si en una yo hago la acción y en la otra yo la recibo. Y como vemos, acá es unión de esas dos circunstancias. Se me obliga a hacer algo. Entonces yo recibo y me obligan al mismo tiempo. Como vemos, todos los verbos van a seguir la misma regla, grupos 1, 2 y 3. Entonces tenemos ahí varios ejemplos. Ikaseru. ¿Y cómo es entonces la forma causativa pasiva? Dareru. ¿Cómo hacemos entonces? Ese ru lo vamos a cambiar por dareru. Entonces, en lugar de ser ikaseru, va a ser ikase. Eso es de lo mismo anterior. Dareru, que es lo que vamos a pegar. Ikaserareru. Tenemos el ejemplo de tabe saseru. Y cambiaría a tabe saserareru. Vemos todos es rareru. Denwa saseru, que vemos que es de grupo 3, ¿verdad? Denwa saserareru. Otro del grupo 3. Mote kosaseru. ¿Verdad? Mote kosaserareru. Es bastante complicado, sí. Pero sí podemos, sí podemos. Y tenemos entonces ahí, por ejemplo, los especiales, como en el caso de iku. Ese, ¿verdad? Que inevitablemente no termina en sonido ru, sino que termina en ku. Bueno, pues eso igualito que como si fuera forma nai, lo pasamos a sonido a. Entonces, iku sería ika sareru. Entonces, los que no terminan en ru de grupo 1, vamos a utilizarlo como si fuera la forma nai y lo vamos a pasar a sonido a más sareru. Ok, espero que hasta aquí vayamos bien. Vayan tomando sus notas en su cuaderno, tómenle foto, pausen el video, no hay ningún problema. Vamos a ver entonces unos ejemplos. Tenemos acá dos situaciones, ok, en donde tenemos en la parte de arriba seto y sensei. Vemos que los niños no están haciendo caso y están haciendo cualquier cosa menos prestar atención. Entonces alguien pregunta, ¿Sensei wa dou shimashita ka? ¿Qué hizo el profesor? Sensei wa seito ni komarase raremashita. Komarase raremashita. Si recordamos, sigue la misma regla que vimos en el cuadro anterior. ¿Qué significa eso? El profesor estaba en problemas o el profesor estaba
asfixiado con los alumnos o estaba ofuscado con los alumnos, podría ser, ¿no? En el siguiente ejemplo vemos esta persona que está viendo las noticias y es la situación actual. Y entonces ella dice: News o mite kangae saseraremashita. Las noticias o ver las noticias me hizo pensar. Si es algo que prácticamente me obligaron, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo siento como la responsabilidad social. Y en el caso anterior, el maestro estaba en la situación. No es algo que él estaba buscando, pero pues pasó, ¿no? Entonces así funciona el causativo pasivo. Es algo que me afecta, que me obliga a mí directamente y que por lo general en un 90% de los casos tiene malas sensaciones. Entonces aquí ya llegamos a esta parte que es muy importante. Las partículas. Recuerden que el uso de la partícula de manera correcta da a transmitir el mensaje que nosotros queremos. Si cambiamos las partículas, el orden muchas veces se cambia y terminamos diciendo una cosa totalmente diferente. Entonces, en el caso del causativo pasivo, el sujeto que causa la acción vamos a marcarla con ni, porque si no, entonces vamos a dar una sensación totalmente contraria. Veamos el ejemplo, prácticamente es lo mismo, pero he cambiado la partícula. Veamos entonces en la forma causativa. Kodomo no koro wa ani ga benkyou o saserarete ita. Y vemos la forma causativa pasiva. Kodomo no koro wa ani ni benkyou o saserarete ita. Entonces en el primero, cuando utilizamos ka, estoy marcando al hermano, entonces al hermano lo obligaban a estudiar. Y en el caso de ni, estoy diciendo que mi hermano me obligaba a estudiar cuando yo era pequeña. Es bastante sutil, pero hace una gran diferencia. Si recordamos entonces a la marioneta que había mencionado al inicio, entonces la persona que, digamos persona A, que es el jefe o el padre, por ejemplo, como la mamá que estaba obligando al niño a comerse las verduras, pasaría a ser quien mueve las cuerdas, ¿no?, de la marioneta. Esa persona iría marcada con ni. Y la persona B, que sería vaya yo o la víctima o a quien se le obliga, podríamos marcarla con wa, por ejemplo. No hay ningún problema porque es la persona que está sufriendo las consecuencias de que se nos obligue a hacer algo. Vamos entonces acá una pequeña como prueba, una pequeña práctica. Recuerden que de igual forma pueden ver el video cuantas veces quieran, retrocederlo, ponerle pausa, tomar sus notas para saber entonces cómo vamos a concluir estas dos oraciones. Entonces hay dos oraciones a las que debemos de pasar el verbo a la forma causativa pasiva para que esté completa. Déjenlo entonces sus respuestas en la parte de los comentarios y yo les comentaré si está correcto, si está completo, si han seguido bien las reglas. De igual forma, si tienen alguna consulta, me la pueden hacer llegar por medio de cualquiera de nuestras redes. Revisen el Linktree si quieren saber más sobre nuestras clases, para que vean el blog, todas las actividades que hemos hecho, o para que me sigan en Instagram, en TikTok, como ustedes gusten. Espero que les haya servido de mucho. Es complicado, sí, pero es bastante útil. Una vez que lo sabemos utilizar, es bastante útil para podernos expresar. Sore de wa, bye bye.